Cuentos de otro mundo presenta. Cada noche, Alfredo cerraba los ojos con una sensación extraña de anticipación. No sabía cuándo había comenzado, pero desde hacía semanas, al caer en el sueño, el mismo paisaje lo recibía, una vasta llanura cubierta por niebla suave, donde el aire era tan ligero que parecía flotar. Nunca había visto un lugar igual en su vida consciente. El cielo, teñido de un tono indefinible entre el crepúsculo y el amanecer, ofrecía una luz débil pero constante. Lucía también había notado este cambio en sus noches. Sus sueños eran cada vez más vívidos, pero lo más inquietante era cómo siempre desembocaban en aquel mismo escenario. Al principio, pensó que era una simple coincidencia, una manifestación del estrés de la vida diaria. Sin embargo, noche tras noche, regresaba a la misma llanura, donde la niebla bailaba al ritmo del viento silencioso. Había algo en ese lugar que la llamaba, algo que la hacía sentir inexplicablemente acompañada. Sin conocerse, ambos compartían la misma sensación de familiaridad con aquel espacio. Pero había más. En el horizonte de la llanura, Alfredo solía percibir una figura. A veces le parecía estar tan cerca que casi podía distinguir sus rasgos. Lucía, por su parte, también veía a alguien a lo lejos, aunque nunca se había atrevido a acercarse. Cada paso hacia esa figura parecía alargar la distancia, y a su vez, reforzaba la conexión que ambos comenzaban a experimentar en ese mundo extraño. Durante el día, Alfredo trataba de concentrarse en su trabajo, pero las imágenes del sueño lo acosaban. No era solo el paisaje, era la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse, algo que no podía ignorar. Lucía, por su parte, no podía evitar sentir que esos sueños eran más que simples productos de su imaginación. Como si hubiese una parte de ella que se moviera entre dos realidades, atrapada entre el sueño y la vigilia. Una noche, algo cambió. El escenario seguía siendo el mismo, pero había una claridad inusual en el aire, como si el velo de niebla que solía cubrir el paisaje se hubiera levantado parcialmente. Alfredo, esta vez, sintió que la figura en el horizonte estaba mucho más cerca de lo habitual. Su instinto le decía que debía avanzar, que esta era la oportunidad que había estado esperando. A su vez, Lucía notó lo mismo. La figura al otro lado de la llanura ya no se alejaba, sino que parecía acercarse con cada paso que daba. Ambos caminaron sin prisa, pero con una sensación creciente de expectativa. Sentían la suave textura del suelo bajo sus pies, pero a la vez, una ligereza en su cuerpo que no era propia del mundo real. El silencio que los rodeaba no era incómodo, más bien, era una pausa interminable, un espacio donde el tiempo no corría de la misma forma. Finalmente, en un momento casi simultáneo, se encontraron frente a frente. Lucía y Alfredo se detuvieron al verse por primera vez. No había palabras, pero el reconocimiento fue inmediato. No sabían por qué, pero sabían que se conocían, que compartían algo que iba más allá de esa llanura o de sus sueños individuales. Una corriente inexplicable fluía entre ellos, una energía que los conectaba de una manera profunda, como si sus vidas hubieran estado destinadas a cruzarse en ese lugar desde siempre. El silencio seguía siendo total, pero la comprensión entre ellos era palpable. No hacía falta hablar, no en ese lugar donde los sueños habían tejido la realidad de manera diferente. Ambos sabían que aquel encuentro era solo el principio. Algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre, estaba a punto de revelarse. La llanura, que antes les había parecido un misterio lejano, ahora se transformaba en el punto de partida de un viaje que no comprendían del todo, pero que sabían que debían emprender juntos. Y así, en medio de esa niebla tenue, con el cielo indefinido sobre ellos, Alfredo y Lucía se quedaron uno frente al otro, con la certeza de que aquel mundo onírico estaba a punto de convertirse en algo más que un simple sueño compartido. La siguiente noche, ambos sabían, sin haberse comunicado de forma consciente, que regresarían a la misma llanura. Alfredo cerró los ojos con una expectativa aún mayor que antes, y Lucía sintió una atracción ineludible hacia ese lugar, como si su cuerpo y mente estuvieran siendo jalados a otro nivel de existencia. Sin esfuerzo, ambos volvieron a soñar, pero esta vez, la sensación de desdoblamiento fue innegable. El aire se sentía distinto al atravesar la barrera del sueño. No era solo un mundo etéreo o nebuloso, esta vez, la textura del entorno era casi tangible. La llanura ya no era solo una imagen borrosa en sus mentes, sino un lugar que parecía tan real como cualquier otro que hubiesen experimentado despiertos. Era como si sus cuerpos físicos hubieran cruzado un umbral invisible entre la realidad y este nuevo plano. Alfredo sintió una vibración en el aire, una energía que fluía a través de todo lo que lo rodeaba. La niebla seguía presente, pero era menos densa, revelando detalles que antes no había notado,
los ligeros contornos de colinas a lo lejos, la sutileza con la que el suelo cambiaba de textura bajo sus pies. Cada movimiento que hacía parecía responder a una gravedad diferente, como si el propio plano tuviera su propio ritmo. Lucía, por su parte, sentía algo similar. A medida que caminaba, el paisaje cambiaba sutilmente a su alrededor, como si el entorno respondiera a sus pensamientos o emociones. Sentía que algo la guiaba, algo que la impulsaba hacia una dirección específica sin necesidad de tomar decisiones. Era una sensación relajante y estimulante a la vez, una combinación perfecta de misterio y seguridad. Había dejado de cuestionar si esto era un sueño, sabía que había algo más profundo que gobernaba este lugar. Caminando una vez más hacia el punto donde se habían encontrado la noche anterior, Alfredo y Lucía volvieron a verse. Esta vez, no había sorpresa, solo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El silencio entre ellos no era incómodo, sino una especie de entendimiento tácito. Las palabras no hacían falta en un lugar como ese, donde el tiempo parecía detenido y las sensaciones fluían con naturalidad. En el centro de la llanura, donde se encontraban, comenzaron a notar algo más. En la distancia, sutiles destellos de luz atravesaban el cielo, como si estrellas titilantes estuvieran cayendo suavemente hacia el horizonte. No era algo amenazante, sino más bien hipnótico. Parecía que el plano estaba reaccionando a su presencia, invitándolos a seguir explorando. Alfredo sintió una fuerte atracción hacia esos destellos, como si algo estuviera llamándolo a descubrir el origen de esa energía. Lucía también percibió lo mismo, y ambos comenzaron a caminar sin detenerse, movidos por una intuición compartida. A medida que avanzaban, el terreno cambiaba sutilmente bajo sus pies, como si la misma llanura estuviera moldeándose para guiarlos. No había obstáculos, solo un sendero invisible que los llevaba hacia un destino desconocido. El ambiente, lejos de ser inquietante, resultaba sereno, como si el propio aire les susurrara que estaban en el camino correcto. Alfredo sintió que cada paso lo acercaba a una verdad escondida, a algo que había estado buscando sin saberlo. Lucía, a su vez, experimentaba una sensación de calma, mezclada con una expectación que la hacía moverse sin miedo, sabiendo que el plano tenía algo importante que mostrarles. Finalmente, después de lo que parecía una caminata interminable y a la vez breve, llegaron a un punto donde el paisaje cambió de manera drástica. La llanura se abría ante ellos, revelando un vasto lago que reflejaba el cielo infinito. El agua no era como cualquier otra, brillaba con tonos de plata y azul profundo, como si fuera una extensión del firmamento. No había viento, pero la superficie del lago parecía moverse en ondas suaves, casi imperceptibles, como si respondiera a su presencia. Alfredo y Lucía se detuvieron en la orilla, observando en silencio. Sabían que el lago no era solo una característica más del paisaje, era una puerta, un punto de transición. Lo sentían en lo más profundo de su ser. Aunque no se dijeron nada, ambos comprendieron que ese lugar tenía una importancia especial, y que su próximo paso no solo los llevaría a descubrir más sobre el plano, sino también sobre ellos mismos y la conexión que compartían. El llamado del otro plano había sido claro, y ahora ambos estaban a punto de cruzar el umbral que los llevaría aún más lejos. Sabían que lo que les esperaba del otro lado cambiaría todo, pero ninguno dudó. Con un último vistazo al horizonte, comenzaron a avanzar hacia el lago, sus pies hundiéndose en la orilla, listos para lo que el plano tenía reservado para ellos. El agua del lago no era fría, ni caliente. Al tocarla, Alfredo y Lucía sintieron que la temperatura era perfecta, una extensión de calma que les recorría desde los pies hasta el resto del cuerpo. La superficie parecía sólida a la vista, pero a medida que avanzaban, sus pasos no dejaban huellas, como si caminaran sobre una capa etérea, una unión entre agua y aire que los envolvía en una sensación de ingravidez. Con cada paso, el paisaje alrededor comenzaba a transformarse. La llanura neblinosa quedaba atrás, y nuevas formas se materializaban lentamente a su alrededor. Lo que antes era solo un vacío impreciso, ahora se llenaba de formas, contornos y detalles que parecían surgir del agua misma. Pequeñas islas aparecían flotando en la distancia, cubiertas por una vegetación suave y brillante que parecía captar la luz de un sol invisible. El cielo ya no era indefinido, sino un mosaico de colores, donde azules profundos y dorados pálidos se mezclaban de manera armoniosa. Alfredo sentía que cada respiración lo conectaba más con ese lugar. A cada paso, sentía que el espacio respondía a su presencia. El suelo bajo sus pies, la suave brisa que de repente se levantaba, todo parecía estar en perfecta sintonía con su ser. Lucía, por su parte, notaba lo mismo. No solo el entorno se adaptaba a ellos, sino que ella misma se sentía parte de ese espacio, como si formara una simbiosis con la realidad alterna.
Sabía, en lo profundo, que este lugar no solo era una extensión de su mente, sino una dimensión real que respondía a su presencia. A medida que seguían caminando, las islas flotantes comenzaron a acercarse. Alfredo y Lucía no tenían la intención de ir hacia ninguna en particular, pero la atracción era inevitable. Una de ellas, más cercana que las demás, se alzó ante ellos, cubierta por una neblina dorada que reflejaba la luz del lago. Al llegar a la orilla, Alfredo notó que las reglas del espacio parecían distorsionarse, la isla parecía estar a cierta distancia, pero al segundo siguiente, estaban justo sobre ella, como si la distancia no hubiera existido nunca. El suelo de la isla era suave, casi esponjoso, y la vegetación brillaba con una luz interna. Pequeñas plantas, casi líquidas al tacto, parecían absorber sus pasos, como si estuvieran vivas. No había caminos ni senderos definidos, pero Alfredo y Lucía sabían exactamente hacia dónde debían dirigirse. No necesitaban señales, pues el propio ambiente los guiaba, como si un imán invisible los atrajera hacia el centro de la isla. A medida que avanzaban, sintieron como el aire cambiaba. La tranquilidad permanecía, pero había algo más, una tensión suave, una sensación de que algo estaba por revelarse. Alfredo notaba que sus sentidos estaban más agudos. Cada sonido, cada detalle del entorno era percibido con mayor claridad, como si sus capacidades fueran amplificadas en este nuevo plano. Lucía también lo percibía, pero no había nerviosismo. Era como si ambos estuvieran preparados, sin saberlo, para lo que este lugar les mostraría. Finalmente, llegaron a un claro en el centro de la isla. Allí, un extraño fenómeno capturó su atención. Flotando en el aire, suspendidos a unos metros del suelo, había fragmentos de lo que parecían ser espejos. Sin embargo, estos espejos no reflejaban su imagen, en cambio, mostraban escenas distorsionadas, como si se tratara de ventanas a otros lugares. En ellos, Alfredo y Lucía podían ver paisajes que no pertenecían a ese plano, pero que les resultaban vagamente familiares. Alfredo se acercó, intrigado. Uno de los espejos flotantes reflejaba una imagen de una ciudad que le era reconocible, pero había algo distinto en ella. Los edificios parecían desplazarse ligeramente, como si el espacio estuviera en constante cambio. Lucía, por su parte, miraba a otro espejo. En él, podía ver una versión diferente de sí misma, caminando por un campo de flores, pero con una tranquilidad que no había experimentado en su vida real. Ambos comprendieron que estos espejos no eran solo objetos, sino portales a otras realidades, quizás versiones alternativas de sus propias existencias. No sabían si estaban observando futuros posibles o dimensiones paralelas, pero la conexión entre este plano y los espejos era innegable. Todo estaba entrelazado. Alfredo extendió la mano hacia uno de los espejos, sin tocarlo, pero sintiendo la energía que emanaba de él. Lucía, a su lado, se acercó al suyo, sintiendo la misma atracción. En ese momento, supieron que el desdoblamiento no solo los había llevado a un nuevo plano, sino que los había conectado con múltiples realidades, todas coexistiendo de alguna manera en este lugar. La isla, los espejos, el lago, todo parecía ser una manifestación de esa intersección de mundos. Lo que antes era un simple sueño compartido, ahora se revelaba como algo mucho más profundo. Alfredo y Lucía estaban en el centro de algo que no comprendían del todo, pero que sabían que los estaba transformando. El plano alterno no era solo un lugar de exploración, sino una puerta abierta a infinitas posibilidades. Y ahora que estaban dentro, sabían que el siguiente paso no solo dependería de ellos, sino también de lo que este lugar les permitiera ver y experimentar. Alfredo y Lucía permanecían inmóviles frente a los espejos flotantes, observando cómo las imágenes en ellos cambiaban lentamente, como si las realidades mostradas estuvieran vivas y en constante movimiento. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía sutil, que tanto los atraía como los confundía. Sabían que los espejos eran más que simples portales visuales, eran una conexión entre diferentes realidades, y ellos estaban en el centro de todas ellas. El reflejo de Alfredo mostraba una versión de sí mismo que nunca había visto. En uno de los espejos, se veía a sí mismo de pie en una ciudad desconocida, un lugar extraño donde las calles parecían doblarse hacia el cielo y los edificios se retorcían en formas imposibles. Había algo inquietante en ese escenario, pero también algo que lo atraía. Sabía, de alguna manera, que ese lugar tenía que ver con su vida, aunque no sabía cómo ni por qué. Era como si fuera una pieza perdida en el rompecabezas de su existencia. Lucía, por su parte, veía algo diferente. Su espejo mostraba un paisaje natural, un campo de flores que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo limpio y despejado.
En ese reflejo, se veía a sí misma caminando tranquilamente, una versión de ella misma que parecía en paz, ajena al caos de su vida diaria. Pero había algo más. En el horizonte de esa visión, veía una sombra familiar, una figura que parecía observarla desde la distancia, aunque no podía reconocer quién o qué era. Esa presencia, sin ser amenazante, le generaba una mezcla de intriga y nostalgia. Ambos sintieron, casi al mismo tiempo, una extraña fuerza que los empujaba hacia los espejos, una especie de invitación a descubrir más. Alfredo levantó la mano hacia su reflejo, y por un momento, sintió una especie de conexión con la imagen de la ciudad. Era como si el espejo estuviera vivo, como si pudiera atravesarlo y entrar en esa realidad alternativa. Sin embargo, no lo hizo. En su interior, algo le decía que aún no era el momento, que había más que entender antes de dar ese paso. Lucía, en cambio, sintió que el campo de flores en su espejo la llamaba de manera diferente. Aunque la serenidad del paisaje la atraía, sabía que esa no era la única realidad que debía explorar. Había algo en esa figura distante que la mantenía alerta, como si su propio destino estuviera vinculado a la aparición de esa sombra. La conexión entre su vida, este plano y las múltiples realidades que los espejos ofrecían era clara, pero aún le faltaba descifrar la naturaleza de ese vínculo. Después de un tiempo, ambos se apartaron de los espejos, conscientes de que lo que habían visto era solo una pequeña fracción de las posibilidades. La isla en la que se encontraban seguía emitiendo una luz suave, como si estuviera en constante transformación. Alfredo y Lucía sabían que lo que habían descubierto en ese espacio no solo afectaba a sus sueños, sino que tenía repercusiones en su vida real. Este plano no era un simple lugar onírico, era una puerta hacia algo más grande, y ahora, sabían que estaban conectados de maneras que ni siquiera imaginaban. Mientras caminaban hacia el centro de la isla, comenzaron a recordar fragmentos de sus vidas que antes habían pasado desapercibidos. Pequeños momentos, encuentros, coincidencias que parecían insignificantes ahora cobraban un nuevo significado. Alfredo recordó una vez en su infancia en la que había soñado con un lugar muy similar a este, aunque en ese entonces lo había descartado como un simple sueño. Lucía, por su parte, comenzó a recordar una serie de eventos recientes en los que su intuición había jugado un papel crucial, como si siempre hubiera estado conectada a algo más allá de la realidad tangible. A medida que avanzaban, la sensación de que sus vidas estaban intrínsecamente entrelazadas se hacía más fuerte. Alfredo y Lucía comprendieron que no solo habían sido atraídos a este plano por casualidad, sino que había algo más profundo que los conectaba. Este plano alterno no era simplemente un espacio físico, sino una representación de una conexión más grande, una red de realidades que se entrelazaban en formas que apenas comenzaban a entender. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser el centro de la isla. Allí, encontraron un altar antiguo, cubierto de símbolos que no reconocían pero que les resultaban extrañamente familiares. En el centro del altar, una esfera de luz flotaba, pulsando suavemente con una energía que resonaba en lo más profundo de sus seres. La esfera parecía viva, como si conteniera una verdad oculta que ambos estaban destinados a descubrir. Alfredo y Lucía se acercaron lentamente a la esfera, sabiendo que este era el siguiente paso en su viaje. Sentían que la esfera era el corazón del plano, el punto de conexión entre todas las realidades que habían visto en los espejos. Sabían, sin necesidad de hablar, que debían tocarla juntos, como si solo en unidad pudieran descubrir el significado de su conexión. Con un último vistazo el uno al otro, Alfredo y Lucía extendieron sus manos hacia la esfera de luz. Al tocarla, una oleada de energía los envolvió, transportándolos a un estado de conciencia elevado. En ese instante, comprendieron la verdad, no solo compartían los mismos sueños, sino que sus almas estaban conectadas a través de múltiples planos y realidades. La esfera les mostró visiones de sus vidas pasadas, presentes y futuras, todas entrelazadas en una danza cósmica que trascendía el tiempo y el espacio. El vínculo entre ellos no era solo algo de este plano alterno. Era una conexión que había existido a lo largo de muchas vidas, un ciclo que los había llevado a este momento crucial. Ahora, sabían que lo que sucediera en este plano tendría repercusiones en todas las dimensiones de sus vidas, y que sus decisiones en este lugar afectarían no solo su futuro, sino también el equilibrio de las realidades mismas. El contacto con la esfera de luz no solo había revelado la magnitud de la conexión entre Alfredo y Lucía, sino que también les había permitido vislumbrar el delicado equilibrio entre las distintas realidades. La energía que sintieron al tocar la esfera aún recorría sus cuerpos, dejándolos en un estado de alerta y comprensión que trascendía cualquier otra experiencia vivida antes. Sin embargo, junto a esa claridad llegó un nuevo reto, la barrera que separaba su plano físico de los demás había comenzado a desvanecerse. El paisaje a su alrededor empezó a cambiar de manera más dramática.
La isla, que hasta ese momento había sido un refugio de calma, comenzó a distorsionarse. El suelo bajo sus pies parecía estirarse y retorcerse, como si el tejido mismo de la realidad estuviera siendo tironeado en varias direcciones a la vez. Las islas flotantes que antes los rodeaban comenzaron a desaparecer, absorbidas por una densa neblina que avanzaba lenta pero inexorablemente. A pesar de la serenidad inicial, era evidente que el plano respondía al desdoblamiento de una manera inesperada. Alfredo y Lucía sintieron que algo fundamental había cambiado. La esfera que habían tocado parecía haber liberado una energía contenida durante mucho tiempo, y ahora esa energía estaba reconfigurando el plano, creando una brecha entre su mundo y este lugar alterno. Pero no había temor en ellos. En cambio, se sentían preparados, como si este fuera el siguiente paso inevitable en su travesía. Los espejos flotantes que antes habían reflejado otras realidades ahora se fusionaban, convirtiéndose en una sola superficie cristalina que reflejaba la vastedad del lago y el cielo arriba. En esa superficie, Alfredo y Lucía vieron sus propias figuras, pero no como eran en ese momento, sino versiones de ellos mismos en distintos tiempos y espacios. Algunas de las imágenes mostraban a Alfredo caminando solo por lo que parecía ser un desierto, mientras otras mostraban a Lucía en medio de una ciudad bulliciosa. Pero siempre, en todas las versiones, había algo que los mantenía unidos, una especie de hilo invisible que cruzaba todas las dimensiones. A medida que observaban, se dieron cuenta de que el plano ya no era un simple reflejo de sus pensamientos o emociones, sino un espacio donde las distintas realidades convergían, y esa convergencia estaba a punto de romperse. Las reglas que habían conocido hasta ese momento parecían colapsar, y la neblina que se cernía a su alrededor solo confirmaba la inminente ruptura del velo que separaba los mundos. Sin decir nada, ambos comenzaron a caminar hacia el centro del lago. Sabían que lo que estaba ocurriendo era inevitable y que solo podían avanzar hacia lo desconocido. La esfera de luz seguía flotando sobre la isla, su brillo pulsando en armonía con los latidos de sus corazones. A cada paso, sentían la tensión en el aire aumentar, como si el plano estuviera a punto de colapsar sobre sí mismo. Finalmente, llegaron a la orilla del lago, donde la superficie cristalina del agua se extendía ante ellos como una invitación. Alfredo miró a Lucía, y ambos comprendieron que este era el momento en el que debían cruzar. Sabían que, al hacerlo, no solo estarían explorando más allá del plano físico, sino también cruzando a un espacio donde sus vidas estarían entrelazadas de maneras que no podían prever. Con una sensación de certeza, ambos avanzaron hacia el agua. A medida que lo hacían, la superficie del lago comenzó a cambiar. Ya no era solo agua, el reflejo del cielo y las islas desaparecidas se mezclaba con luces y formas abstractas que parecían retazos de otras dimensiones. El lago se había convertido en un espejo del tiempo mismo, una intersección de todas las realidades en las que Alfredo y Lucía existían. Sentían que cruzar ese umbral era como desdoblarse nuevamente, pero esta vez, de manera consciente. Cuando llegaron al centro del lago, la esfera de luz comenzó a expandirse. Su brillo era casi cegador, pero en lugar de alejarlos, esa luz los atraía más y más. El velo entre los mundos se estaba rasgando, y el lago, que una vez había sido un lugar de calma y serenidad, ahora era una puerta abierta hacia lo desconocido. Sin dudarlo, Alfredo y Lucía extendieron sus manos hacia la esfera por segunda vez. Esta vez, la energía que emanaba de ella era mucho más intensa, como si toda la fuerza del plano convergiera en ese único punto. Al tocarla, sintieron un tirón, no físico, sino como si sus conciencias fueran arrancadas de sus cuerpos y lanzadas a través del tiempo y el espacio. Pero lejos de ser una experiencia aterradora, era liberadora. En ese momento, el velo se rompió. Alfredo y Lucía ya no estaban en el plano físico. Ahora se encontraban flotando en un espacio sin forma, sin fronteras, donde todas las realidades coexistían en una especie de danza infinita. Podían ver fragmentos de sus vidas pasadas y futuras, pero también realidades en las que nunca habían existido. Y en medio de todo eso, sentían que su conexión era lo único que les daba forma y sentido en ese vasto mar de posibilidades. A medida que sus mentes se adaptaban a esta nueva realidad, comprendieron que el desdoblamiento no solo los había llevado a otro plano, sino que los había liberado de las limitaciones del tiempo y el espacio. Ya no estaban atados a una sola existencia, sino que eran parte de una red infinita de posibilidades, y en cada una de esas posibilidades, su conexión permanecía inquebrantable. El plano físico, tal como lo conocían, se desvanecía. Pero no había tristeza ni miedo, solo la certeza de que habían cruzado el umbral hacia algo mucho más grande. Ahora, estaban listos para explorar esa nueva realidad juntos, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. El tiempo, tal como lo conocían, dejó de tener significado.
Alfredo y Lucía se encontraban en un espacio donde no existía ni pasado ni futuro, donde cada segundo era eterno y a la vez fugaz. Todo lo que les rodeaba era pura energía, en movimiento constante, con fragmentos de realidades que se entrecruzaban y se desvanecían ante sus ojos. Pero a pesar de la vastedad de ese nuevo horizonte, ninguno de los dos se sentía perdido. Ambos sabían que, de alguna manera, todo ese caos estaba ordenado por una lógica que aún no comprendían del todo, pero que sentían profundamente. El desdoblamiento no solo había roto las barreras de lo que era posible, sino que los había liberado de las limitaciones de sus cuerpos físicos. Se desplazaban por ese espacio como si flotaran, sin esfuerzo, pero también sin una dirección clara. A lo lejos, veían destellos de mundos diferentes, cada uno con sus propias reglas y formas. Algunas eran realidades donde sus vidas tomaban caminos completamente distintos, otras mostraban escenarios imposibles, donde el tiempo y el espacio se curvaban sobre sí mismos. Mientras avanzaban por este nuevo horizonte, comenzaron a notar que algunos de esos mundos parecían vibrar en sincronía con ellos, como si los estuvieran llamando. Alfredo, en un momento, vio a lo lejos una ciudad que le recordaba su hogar, pero con edificios que se elevaban hasta alturas imposibles. Lucía, por su parte, vislumbró una vasta llanura cubierta de flores, muy similar a la que había visto en el espejo flotante, solo que esta vez, la figura en el horizonte era más clara, aunque seguía siendo indistinta. A medida que exploraban, algo en el fondo de sus mentes les decía que este espacio, a pesar de su inmensidad, no era infinito. Había límites, aunque esos límites no eran físicos. Alfredo notaba que, cada vez que se concentraba en un pensamiento o una emoción, el espacio a su alrededor cambiaba, como si sus propios deseos y memorias moldearan la realidad. Lucía también lo percibía, dándose cuenta de que sus recuerdos más profundos aparecían ante sus ojos, materializándose como escenas vivas en ese horizonte cambiante. Había algo en ese lugar que les daba un poder inimaginable, la capacidad de influir en la realidad misma, de moldear el espacio a su voluntad. Pero al mismo tiempo, comprendían que con ese poder venía una responsabilidad. Cada elección que hicieran, cada realidad que decidieran explorar, afectaría no solo su existencia, sino también las múltiples versiones de sí mismos en otras realidades. Alfredo y Lucía estaban en el centro de una red infinita de posibilidades, y cualquier movimiento en ese espacio tendría repercusiones en todos los planos. A lo lejos, una nueva forma comenzó a surgir. Era diferente de todo lo que habían visto hasta ahora. Mientras los otros mundos parecían distantes y fragmentados, esta nueva realidad era más definida, más clara. No era una ciudad ni un paisaje natural, sino algo completamente distinto, una puerta, flotando en medio del vacío, rodeada de una luz suave pero poderosa. Era una puerta de aspecto antiguo, con grabados intrincados que parecían cambiar constantemente, como si el material del que estaba hecha no fuera fijo. Alfredo y Lucía se miraron, sabiendo que esa puerta era el próximo paso en su viaje. Había algo en ella que los atraía, una promesa de respuestas que aún no habían encontrado. Sin decir una palabra, avanzaron hacia la puerta, sintiendo como el espacio a su alrededor se volvía más denso con cada paso. A medida que se acercaban, la luz que rodeaba la puerta comenzó a intensificarse, pulsando en un ritmo que parecía coincidir con sus propios latidos. Cuando llegaron frente a la puerta, sintieron una mezcla de emoción y calma. Sabían que al cruzarla, dejarían atrás todo lo que habían conocido hasta ese momento, pero también comprendían que estaban listos. Habían recorrido un largo camino desde el momento en que comenzaron a compartir sus sueños, y ahora estaban a punto de cruzar un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta no tenía cerradura ni manija, pero no necesitaba ninguna. Alfredo y Lucía entendieron que la puerta no se abriría con un gesto físico, sino con su decisión de avanzar. Y así, sin dudarlo, ambos extendieron sus manos hacia la superficie de la puerta, sintiendo una suave vibración bajo sus dedos. En ese instante, la puerta comenzó a disolverse, desvaneciéndose en partículas de luz que flotaron a su alrededor antes de desaparecer por completo. Lo que se encontraba al otro lado de la puerta era más impresionante de lo que jamás hubieran imaginado. Ante ellos, se extendía un vasto paisaje de formas y colores, donde la realidad misma parecía ser maleable. No había un horizonte definido, pero a lo lejos, podían ver lo que parecían ser estructuras flotantes, como enormes monumentos que cambiaban de forma a medida que los observaban. El suelo bajo sus pies no era sólido, sino una superficie líquida y cristalina que se adaptaba a cada paso que daban. Pero más allá de la belleza y la extrañeza de ese nuevo mundo, lo que más impactaba a Alfredo y Lucía era la sensación de familiaridad. A pesar de que todo lo que los rodeaba era nuevo e inimaginable, había algo en ese lugar que les resultaba conocido,
como si hubieran estado allí antes, en otra vida, o tal vez en un sueño olvidado. Era como si todo su viaje hasta ese momento los hubiera preparado para llegar a ese lugar. Mientras avanzaban, comenzaron a notar figuras a lo lejos. No estaban solos en este nuevo horizonte. Aunque las figuras eran difusas, casi etéreas, había algo en ellas que las hacía parecer conscientes, como si fueran observadores de su llegada. No eran seres físicos, pero tampoco eran simples manifestaciones del espacio. Eran entidades, conectadas de alguna manera a la esencia misma de ese lugar. Alfredo y Lucía se detuvieron por un momento, tomando en cuenta todo lo que los rodeaba. Sabían que este era solo el comienzo de una nueva fase de su viaje. El horizonte se extendía ante ellos, lleno de posibilidades, y con cada paso que daban, sentían como su conexión se fortalecía. Ya no eran solo dos personas que compartían un destino. Ahora eran algo más, viajeros en un espacio donde los límites de la realidad no existían, donde sus decisiones moldearían no solo su propio futuro, sino también el equilibrio de todas las realidades que habían dejado atrás. El nuevo horizonte se extendía infinito ante ellos, y con él, la promesa de lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de dimensiones desconocidas. Si disfrutaste explorando estos mundos con nosotros, dale like al video y compártelo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos escenarios te intrigó más. Y si quieres descubrir más historias llenas de misterio y aventura, asegúrate de suscribirte a Cuentos de Otro Mundo y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo video.